Julia apretaba entre sus manos una bolsa con sobras podridas. Su hijo la esperaba con hambre, y lo único que llevaba eran dulces rotos y arroz fermentado. Se arrodilló frente al viejo templo y, con lágrimas, murmuró: «San Pascualito, si de verdad tienes compasión, mátame. Ya no aguanto más esta miseria». Pero lo que ocurrió después, ningún alma en el pueblo ni en todo el estado podría explicarlo. Suscríbete ahora antes de empezar, porque esta historia cambiará tu manera de ver la fe, la abundancia y el verdadero valor de la humildad. En un pequeño pueblo de Oaxaca, rodeado de cerros verdes y olor a leña quemada por las mañanas, vivían dos hermanas cuyas vidas no podían ser más distintas, Julia y Norma. Julia, la hermana mayor, era una mujer de rostro tranquilo y manos ásperas. Vivía en una casa sencilla, hecha de adobe, con techo de lámina y un pequeño huerto al fondo donde cultivaba chiles y epazote. Tenía un hijo de 6 años, Toñito, un niño despierto que pasaba los días jugando con piedras y palitos, y un esposo enfermo, don Javier, que desde hacía meses no podía levantarse de la cama. Julia no tenía lujos, pero tenía algo que su hermana jamás lograría comprar: serenidad. Norma, en cambio, vivía en una casa grande con fachada pintada de blanco, columnas decorativas y un portón eléctrico que anunciaba su estatus. Estaba casada con un comerciante exitoso, dueño de varias tiendas en el pueblo. Siempre impecable, con tacones relucientes y perfume caro, Norma caminaba por la vida con la nariz en alto. A pesar de su abundancia, su corazón estaba endurecido por la soberbia y el juicio constante hacia los demás. Cada mañana, Julia recorría a pie los 2 kilómetros de terracería que separaban su hogar del de su hermana. Lo hacía con el alma cansada, pero sin quejarse. Norma no le pagaba con dinero. Decía que, como familia, lo justo era echarle la mano, dándole un poco de grano, verduras viejas o sobras de comida. «Otra vez llegas tarde, Julia», reclamó Norma una mañana mientras se arreglaba las cejas en el espejo del comedor. «Esta casa no se limpia sola. Mira nada más cómo está el piso de tierra del patio. Si vas a venir, que sea temprano». «Perdóname, hermana. Toñito tuvo fiebre toda la noche. Apenas se calmó hace unas horas», respondió Julia, sin levantar la voz. «Ajá, pues a mí no me importa. Aquí hay trabajo. Ponte a barrer el patio, lava los trastes, trapea la cocina y limpia los vidrios. Y por favor no dejes marcas de jabón como la vez pasada». Julia bajó la mirada, amarró bien su rebozo y se puso manos a la obra. El patio de Norma era amplio, decorado con plantas en macetas de barro y una fuente que ya no funcionaba. Mientras barría con una escoba de palma, pensaba en cómo haría rendir lo poco que tenía en casa. Después se fue a lavar los trastes, tallando con lija los restos de grasa pegada a los casos. Norma, desde su terraza, bebía café de olla servido en taza de cerámica fina, mientras revisaba sus redes sociales. «Cuando termines, ven a la cocina. Quiero tortillas recién hechas», ordenó. Julia fue, y Norma le entregó un costal con maíz picado. «Pero primero separa los granos buenos de los que ya se echaron a perder. Ya sabes que aquí no comemos basura». «Claro, Norma», respondió con paciencia. Se sentó bajo la sombra de un naranjo y comenzó a separar grano por grano, mientras su mente divagaba en la tos seca de su esposo, en las medicinas que ya no alcanzaban y en la vocecita de Toñito pidiendo algo dulce. Al final del día, Norma le entregó unas cebollas marchitas y un puñado de maíz como pago. «Toma, para que cocines algo», le dijo sin mirarla. Julia regresó a casa con su bolsa colgando del brazo. Entró y encontró a Toñito esperándola con una sonrisa. «¿Trajiste algo rico, mami?» «Sí, hijito. Hoy vamos a hacer un caldito muy sabroso». En la olla hirvió agua con cebolla y un poco de maíz. Mientras comían, Toñito preguntó: «¿Por qué la tía siempre te da cosas feas?» Julia lo miró con dulzura. «Porque hay personas que no saben lo que es compartir, pero nosotros tenemos mucho amor, y eso vale más que cualquier banquete». En ese humilde hogar, donde la fe era más fuerte que el hambre, comenzaba a escribirse una historia que, sin saberlo, cambiaría sus vidas para siempre.
Al día siguiente, mucho antes de que saliera el sol, Julia ya estaba despierta. El canto lejano de los gallos y el crujido del fuego en la estufa acompañaban sus pasos. Preparó un té de manzanilla con hojas que cultivaba en su patio para la tos de don Javier, y le dejó al lado de la cama un vaso con agua y el frasco con las pocas medicinas que les quedaban. Se acercó a Toñito, que aún dormía envuelto en una cobija remendada, y lo besó en la frente con la misma ternura de siempre. Luego salió, envuelta en su rebozo, rumbo a la casa de su hermana. El camino era de terracería, con piedras sueltas que lastimaban los pies. Pero Julia caminaba con determinación, cruzando los aromas del campo, saludando a los vecinos con una sonrisa discreta. Al llegar, Norma la esperaba con cara larga y brazos cruzados. «Te tardaste, como siempre», soltó con voz seca. «Hoy quiero que trapees 2 veces. Ayer quedó el piso manchado. Y cuando termines, quiero gorditas para el desayuno. Pero bien doraditas, ¿eh? Ya sabes que a mi marido le gusta todo perfecto». «Sí, hermana, haré lo mejor que pueda», respondió Julia bajando la cabeza. Norma la miró de arriba abajo con desdén. «Y no se te olvide, aquí no se paga con dinero, ya habíamos quedado. Pero si haces bien tu trabajo, te daré un poco de frijol y quizás algo de lo que sobre. Así que échale ganas». Julia no respondió. Solo se amarró el cabello con un lazo viejo y empezó a trapear. El piso era de loseta blanca y se notaban fácilmente las marcas. Lo repasó 2 veces, como le pidieron. Luego lavó las cazuelas, limpió los anaqueles, desinfectó la estufa y finalmente se dirigió a preparar las gorditas. Mezcló la masa con sal, agua tibia y un poco de manteca. Mientras amasaba, sus pensamientos vagaban. ¿Y si Toñito volvía a tener fiebre? ¿Y si don Javier empeoraba? Norma entró justo cuando Julia sacaba las gorditas del comal. Al menos huele bien, a ver si saben igual». Tomó una, la partió, la probó y no dijo nada. Asintió apenas y se fue. Julia, con el estómago vacío y la garganta seca, miró las gorditas aún calientes. Pensó en Toñito. Él nunca había probado una gordita con queso fresco y manteca así. Por un segundo se le ocurrió pedir una. Solo una. Pero sabía que Norma la humillaría. Se limitó a envolver una gordita rota, algo de masa pegada al sartén y un puñito de frijoles duros. Cuando volvió a casa, Toñito corrió hacia ella con alegría. «Mami, ¿trajiste algo?» «Sí, hijito. Hoy tenemos algo especial», respondió Julia, fingiendo entusiasmo. Sacó el envoltorio con cuidado, como si fuera un tesoro. Partió la gordita en 2, le dio la mejor mitad a su hijo y lo observó comer con los ojos cerrados, saboreando cada mordida como si fuera un platillo de restaurante. Desde la cama, don Javier los observaba. «Te partes el alma todos los días, Julia, y aún así vuelves a casa con una sonrisa. Porque ustedes son mi fuerza. Mientras los tenga, vale la pena todo». Los días continuaron igual. Norma siempre tenía más trabajo. Julia siempre llegaba a tiempo. El pago nunca era más que desperdicio. Tortillas viejas, arroz quemado, plátanos negros. Pero Julia, fiel a su naturaleza, jamás se quejaba. Una noche, mientras lavaba ropa en el lavadero de piedra de su casa, se detuvo. El cielo estrellado parecía abrazarla. Cerró los ojos y dijo con el alma: «Diosito, no quiero riquezas, solo quiero ver a mi hijo crecer sano, quiero que mi esposo se cure, dame fuerza para seguir, por favor». Y esa oración no cayó al vacío. Fue sembrada como semilla en el corazón del universo. Una semana después, el aire en casa de Norma estaba espeso. Su esposo había tenido una fuerte discusión con un proveedor y, como era costumbre, Norma desahogó su mal humor con quien menos culpa tenía: su hermana. «Hoy quiero que limpies hasta el techo», espetó en cuanto Julia cruzó la puerta. «Ayer vi telarañas en la esquina del comedor. ¿Qué clase de trabajo haces? ¿O ya ni la vista te da?» Julia no dijo nada. Solo bajó la mirada, asintió y caminó hacia el lavadero trasero, donde guardaban una vieja escalera de madera con peldaños flojos. La cargó con esfuerzo y la colocó junto a la pared. Subió con cuidado
balanceándose sobre los escalones mientras limpiaba cada rincón, una telaraña a la vez. Norma la observaba desde el sillón con su celular en mano. «Y cuando termines, vas a preparar enchiladas», añadió sin levantar la vista. «Pero úsalas con queso fresco y no te vayas a pasar. Quiero la mitad para la cena. Y no pongas tanto chile como la vez pasada. A mi esposo casi le da un infarto con lo picoso». «Está bien, Norma», respondió Julia, bajando la escalera con las piernas temblorosas. Fue a la cocina, se lavó las manos y comenzó a preparar los ingredientes. Eligió los tomates más maduros, los chiles pasilla más aromáticos, asó en el comal, peló, molió en el metate. Su cocina no era una rutina, era casi un acto de amor. Aunque la comida no era para su familia, cocinaba con el mismo cuidado. Mientras la salsa hervía, Julia pensaba en su alacena vacía. Ese día, solo tenía un trozo de pan duro, un poco de sal y agua. Esperaba que Norma tuviera buen humor y le diera algo más que los desperdicios de siempre. Cuando las enchiladas estuvieron listas, el aroma llenó la casa. La mezcla de maíz, chile y queso despertaba hasta el apetito más adormecido. Norma entró a la cocina, olió el aire y sonrió con autosuficiencia. «Al fin haces algo bien», dijo, sirviéndose un plato con 6 enchiladas generosas, cubiertas de salsa, cebolla y crema. Su esposo se sentó a la mesa, sacó su celular y empezó a comer sin decir palabra. Julia se quedó parada en la puerta, como invisible. Esperaba que le ofrecieran, aunque fuera un pedacito. Pero no ocurrió. Cuando terminaron, Norma se levantó, se limpió la boca con una servilleta y señaló la olla. «Ahí quedó algo. Está medio feo, con las tortillas rotas y la salsa ya aguada. Pero para ustedes está bien, ¿no?» Julia contuvo el nudo en la garganta. Asintió, agarró los restos y los envolvió con cuidado como si fueran delicadezas. Norma regresó con un racimo de plátanos tan maduros que algunos tenían ya moscas. «Toma, para tu hijo. A lo mejor le gustan así». Julia los recibió con manos temblorosas. Agradeció con voz baja y salió. El camino a casa le pareció más largo que de costumbre. El sol comenzaba a esconderse y el aire fresco del cerro le rozaba la cara. Llevaba la bolsa contra el pecho, como si cargara un tesoro. Cuando llegó, Toñito corrió hacia ella. «Mami, ¿hoy trajiste algo rico?» Julia sonrió y sacó el envoltorio. «Sí, mi amor. Hoy hay enchiladas». «¿Enchiladas de verdad?», preguntó el niño con los ojos iluminados. «Claro, hoy es un día especial», respondió ella, fingiendo entusiasmo. Sirvió los pedazos rotos con cariño. Toñito los comió con una sonrisa. Don Javier, haciendo un esfuerzo, se sentó y comió en silencio. «Esto está delicioso, Julia», dijo con voz débil. «Con que a ustedes les guste, yo soy feliz». Esa noche, mientras Toñito dormía, Julia se sentó en la orilla de la cama. Miró la luna llena por la ventana rota y susurró: un día todo esto va a cambiar». A la mañana siguiente, el gallo apenas había cantado cuando Julia ya estaba de pie. Su espalda dolía, los brazos pesaban, pero su voluntad era más fuerte. Encendió la estufa de leña y preparó un atole ligero con lo último de la masa que tenía. Revolvió con cuidado, sin que se derramara una sola gota. Sirvió un poco para don Javier y para Toñito, su hijo. «¿Hoy también vas con la tía?», preguntó el niño mientras sorbía el atole con sus manitas frías. «Sí, hijito. Hay que trabajar para tener algo que comer mañana», respondió Julia con dulzura. «¿Y crees que hoy me dé dulces o un pan?». Julia lo miró. Toñito llevaba días preguntando lo mismo. Siempre esperaba que, entre las sobras que traía su madre, hubiera algo que le endulzara la infancia. Pero la realidad era otra. Arroz reseco, tortillas duras, frutas casi podridas. «Quizá hoy sí», le dijo Julia, acariciándole el cabello despeinado. Nunca se sabe cuándo llega una sorpresa. Antes de salir, dejó todo en orden. Don Javier dormía, agotado por la fiebre de la noche anterior. Julia le puso una toalla húmeda en la frente, besó a Toñito en la frente
y salió con su rebozo en el hombro y el corazón en alto. El camino a casa de Norma era cuesta arriba, y cada día se sentía más pesado. No solo por el cansancio acumulado, sino por el desprecio que sabía que la aguardaba del otro lado del portón. Pero su amor por su familia era más grande. Aquella mañana, Norma estaba especialmente apurada. Iban a llegar unas visitas importantes. Un cliente de su esposo y su esposa. Todo debía estar perfecto. Julia, limpia bien la entrada. Quiero que los azulejos brillen. Saca brillo a las macetas. Que no se vea ni una hoja seca, ¿entendiste? Julia, sin responder, tomó un cepillo y empezó a frotar los pisos. El sol aún no salía del todo, y ya tenía las manos llenas de tierra. Sacudió cada planta, acomodó las flores, barrió el corredor y limpió los vidrios. Ahora ve a la cocina. Prepara café de olla con canela, panecillos dulces y corta fruta fresca. Pero hazlo bonito. Que se vea como si fuera para gente de categoría, ordenó Norma. Mientras servía el café y cortaba la fruta con precisión, Julia pensaba en lo irónico que era todo. Su hijo soñaba con un pan de esos que ahora horneaba para otros. Su esposo solo tomaba té con hojas hervidas. Y sin embargo, ella debía hacer delicias para los que tenían de sobra. Norma bajó las escaleras con vestido de lino y maquillaje perfecto. «Ve a cambiarte el rebozo, Julia. Ponte uno limpio, no quiero que piensen que tengo personal andrajoso». Julia obedeció sin discutir. Las visitas llegaron a media mañana. Una pareja elegante, con lentes oscuros, joyas discretas y autos nuevos. Se sentaron en la terraza recién lavada, entre macetas de bugambilia. «¿Y tú quién eres?», preguntó con tono curioso la mujer, mientras aceptaba una taza de café de las manos de Julia. «Es mi hermana», respondió Norma sin pensarlo. «Nos ayuda aquí en la casa. Tiene buen corazón, aunque le ha tocado vida difícil». «Qué bonito que no le niegues trabajo», comentó la señora con una sonrisa de lástima. Julia tragó saliva y fingió no escuchar. Siguió sirviendo como si nada. Cuando las visitas se fueron, Norma le entregó una charola con migajas de pan y un poco de café frío. «Toma, para que no digas que no te doy nada. Algo es algo, ¿no?». Julia miró las migajas con resignación. Había estado tan cerca del pan que su hijo tanto anhelaba, pero aún así, se iba con lo que ni los perros aceptarían. Al llegar a casa, Toñito salió corriendo, descalzo sobre el suelo de tierra. «Mami, ¿trajiste pan? ¿De los de verdad?». Julia apretó los labios y con una sonrisa forzada extendió el envoltorio. «Hoy sí, mi amor. Hoy sí hay pan». El niño lo tomó como si fuera un regalo de Navidad. Comía feliz, sin saber que eran solo sobras. Julia lo miraba con los ojos húmedos. «Gracias, Dios, porque al menos todavía puedo traerle algo». Y aunque su cuerpo estaba agotado, su corazón seguía firme. Algo dentro de ella le susurraba que, si seguía aguantando, algo grande estaba por venir. Era sábado por la noche cuando Julia recibió una llamada inesperada de su hermana. «Mañana ven temprano, muy temprano», dijo Norma con su habitual tono seco. «Vamos a tener una comida importante. A mi esposo le cerraron un trato muy grande y haremos una reunión con toda la familia y amigos. Habrá platillos especiales y dulces, así que necesito que estés aquí antes de las 7. «Sí, hermana, estaré puntual». «Y escucha bien, no traigas a Toñito, ¿eh? Aquí no hay lugar para niños corriendo por todos lados. Y que tu marido se quede en casa. Esta reunión es para los que celebran, no para los que solo vienen a comer». Julia tragó saliva. No le dolía trabajar, sino las palabras que acababa de oír. Toñito, que escuchaba desde el cuarto, se acercó. «¿No puedo ir contigo, mami?» «No, mi amor. La tía va a tener muchos invitados. No hay espacio para niños». «¿Y me traes dulces?» «¿Sí?» «Sí, mi cielo. Te traeré los más ricos», le prometió, sabiendo que no dependía de ella. Esa noche, Julia apenas durmió. El corazón le latía con fuerza, y no era por la emoción, sino por la angustia. Al amanecer, se levantó. Preparó un poco de té para don Javier. Le dejó sus medicinas organizadas y le pidió a Toñito que se portara bien. Lo abrazó fuerte antes de salir.
El aire de la mañana era fresco, pero no lograba calmar su ansiedad. El camino a casa de Norma estaba más largo que nunca. En el horizonte ya se escuchaban risas, música de mariachi desde los altavoces, el bullicio de la cocina y el ir y venir de preparativos. «Ya era hora», gruñó Norma al verla cruzar la reja. «Ponte a limpiar el patio, luego la sala, y después ve a ayudar a las cocineras. Hoy no puedes fallar». Julia solo asintió. Se amarró el cabello con su viejo rebozo, respiró hondo y comenzó su jornada. Barrió el patio con esmero. Sacó brillo al piso de piedra. Limpió los vidrios de las ventanas grandes. Lavó las escaleras y acomodó las sillas blancas con listones rojos. Luego fue directo a la cocina. La cocina era un hervidero. Ollas burbujeando, cazuelas humeando, mesas llenas de ingredientes. Mujeres contratadas revolvían moles, pelaban chiles, mezclaban arroz. «Tú con las frituras», ordenó Norma. «Buñuelos, empanadas, pan de nata. Asegúrate de no quemarlos. Mi esposo quiere que todo salga perfecto, como en la capital». Julia se arremangó. Preparó la masa con calma, moldeó cada pieza con precisión y empezó a freír. El aceite caliente salpicaba sus brazos, pero no se quejaba. Cada buñuelo que doraba lo imaginaba en las manos de Toñito, que seguro lo saborearía con los ojos cerrados. Para el mediodía, llegaron los invitados. Hombres con sombreros finos, mujeres con vestidos bordados, niños corriendo por el jardín adornado. Julia iba y venía con bandejas, botellas de agua de horchata, platos y cubiertos. Nadie le dirigía palabra, pero todos la veían. Era parte del mobiliario. Norma y su esposo se sentaron en la mesa principal, bajo una carpa adornada con papel picado. Los aplausos no faltaron. El mole, las carnitas, el arroz con verduras, los tamales y los dulces fueron servidos como si se tratara de una boda. Julia, desde un rincón, observaba. Tenía las manos llenas de grasa, la cara salpicada de aceite y la ropa empapada de sudor. Aún así, había esperanza en su mirada. Pensaba: tal vez esta vez sí me den algo bueno para Toñito, solo esta vez. Mientras los demás brindaban y reían, Julia recogía platos, limpiaba servilletas tiradas, sacaba basura. Nadie la reconocía, pero en su interior algo se agitaba, un murmullo leve, como si el destino ya estuviera escribiendo el siguiente capítulo. El sol comenzaba a ocultarse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados. Luces de fiesta se encendían, la música seguía, y en medio del bullicio, el corazón de Julia palpitaba en silencio. Cuando terminó la comida, los invitados comenzaron a despedirse, felices, saciados, con el estómago lleno y el corazón ligero. Las risas se iban apagando mientras los autos encendían motores y se alejaban por la calle empedrada. Quedaban vasos abandonados, servilletas pisoteadas, platos con restos de mole y charolas repletas de sobras. La casa, antes vibrante, ahora parecía un campo de batalla después de una fiesta. El aroma a grasa, azúcar y canela aún flotaba en el aire. Julia, agotada, recogía los platos sucios sin quejarse, sus dedos arrugados por el agua tibia con jabón. Norma apareció en la cocina, se quitó los tacones y soltó un suspiro de satisfacción. ¡Qué día! Pero valió la pena. Todo salió perfecto. Se notó que la gente se fue contenta, comentó mientras revisaba el estado del comedor. Julia seguía lavando trastes cuando escuchó la voz de su hermana de nuevo, esta vez más práctica que arrogante. «Haz algo. Guarda lo que quedó antes de que se eche a perder. El mole, los tamales, los dulces. Separa lo que sirve para mañana. Y lo feo. Lo que ya no sirva. Apártalo». Julia obedeció. Separó las carnitas que aún estaban buenas, el arroz que no se había secado, 2 tamales que aún conservaban el calor. Luego, con manos expertas, recogió los buñuelos rotos, las migajas pegajosas, los dulces con el azúcar derretido por el calor. Todo lo puso en recipientes distintos. Norma volvió y miró lo que había hecho. «Eso llévatelo tú», dijo, señalando lo peor. «Aquí nadie come esas cosas,
pero seguro en tu casa no hacen el feo. Dáselos a tu hijo. A lo mejor los ve como dulces. No hubo ni una sonrisa, ni un gracias, ni una palabra de consuelo. Julia asintió en silencio, tomó la bolsa con cuidado y salió de la casa con pasos lentos. La fiesta seguía encendida a sus espaldas. Luces, música, carcajadas. Pero para ella, la noche ya estaba cerrada. El camino de regreso fue largo, no porque fuera más lejos, sino porque pesaba. Pesaba la bolsa en sus manos, pesaban sus pensamientos, pesaba la humillación. Ni los grillos cantaban esa noche. El pueblo dormía y Julia era la única sombra caminando bajo la luz opaca de la luna. Cuando llegó a casa, Toñito la esperaba sentado en la puerta, descalzo, con los ojos brillando de ilusión. ¡Mami! ¿Trajiste los dulces? Julia bajó la mirada. Le temblaban las manos al abrir la bolsa. Le dolía más fallarle a él que todo lo que había vivido ese día. Aquí están, mi amor. Mira. Toñito sacó con emoción los pedazos de buñuelo roto, dulces, chorreando azúcar derretida y una empanada quebrada. No dijo nada. Solo los abrazó como si fueran un tesoro y corrió adentro para mostrárselos a su papá. Julia cerró la puerta con suavidad, se apoyó contra ella y dejó que las lágrimas cayeran. No hizo ruido. No quería que su hijo la escuchara llorar, pero esa noche lloró. Y no por lo que no tenía, sino por lo que su hijo merecía y nunca recibía. Luego, sin pensarlo, sus pies la llevaron al único lugar donde sentía que alguien la podía escuchar. El templo antiguo del pueblo. Estaba cerrado. La reja oxidada rechinó cuando la tocó. Se arrodilló frente a la entrada, sobre el suelo frío y duro. Abrazó la bolsa vacía y miró al cielo. San Pascualito, ya no puedo más. No quiero riquezas, no quiero lujos. Solo un poco de dignidad. Quiero que mi hijo tenga algo bueno, que mi esposo se cure. Pero si no puede ser, si esto es todo lo que me toca vivir, entonces llévame contigo. Apágame la vida aquí mismo, que mi hijo no siga viendo mis lágrimas. Las palabras le salieron del alma. No gritó, no exigió. Solo suplicó con el corazón hecho trizas. El viento sopló fuerte, levantando polvo, haciendo crujir los árboles. Y fue en ese momento que algo en el aire cambió, como si el universo, por fin, la estuviera escuchando. La noche envolvía el templo con un silencio profundo, como si las paredes antiguas guardaran el peso de miles de plegarias olvidadas. Julia seguía arrodillada frente a la reja oxidada, aún con la respiración temblorosa, sosteniendo entre sus manos la bolsa vacía donde antes llevaba las sobras. El aire frío le golpeaba el rostro, pero ella no se movía. Era como si su alma hubiera quedado suspendida en ese instante. «San Pascualito», repitió con voz quebrada, «si de verdad me ves, si de verdad escuchas, dime qué hago, porque ya no sé cómo seguir». El viento soplaba entre los árboles, moviendo las hojas secas que cubrían el suelo. A lo lejos se escuchaba el ladrido de un perro. Julia cerró los ojos, apretando las manos contra su pecho, sintiendo como una mezcla de desesperación y cansancio la consumía. Pensó en Toñito dormido, en cómo sus ojitos brillaban de esperanza cada vez que le preguntaba si habría dulces. Pensó en don Javier, debilitado, respirando con dificultad. Pensó en todo lo que había aguantado sin que nadie lo supiera. Diosito, yo no quiero irme. Yo solo quiero que ellos estén bien. Pero si ya no tengo fuerzas, entonces dame una señal. Solo una. Susurró, ahogada en lágrimas. De pronto, una ráfaga de viento más fuerte la hizo abrir los ojos. El aire cambió de temperatura, como si alguien hubiera exhalado una brisa tibia justo al lado de ella. Julia dio un pequeño salto del susto. El ambiente se sentía diferente, más denso, más vivo. Las hojas de los árboles comenzaron a moverse sin razón aparente, aunque no había viento suficiente para hacerlo. Un escalofrío le recorrió la espalda. No era miedo, era otra cosa, algo que no sabía nombrar. Una ligera luz azulada apareció detrás de la reja, como si estuviera brillando desde el interior del templo. Aunque el edificio estaba completamente cerrado,
Julia parpadeó varias veces. Pensó que quizás sus lágrimas la estaban engañando, pero la luz se hizo más intensa. No era una linterna, ni un reflejo, ni fuego. Era como si el templo respirara. «Hola», murmuró con voz suave. «¿Hay alguien ahí?» El silencio respondió, pero no era un silencio vacío. Era un silencio que escuchaba. Julia sintió entonces algo extraño. Una calma que no había sentido en meses. Dejó caer la cabeza, agotada, y apoyó la frente contra los barrotes de hierro frío. «Perdóname por mis palabras, San Pascualito», susurró. «No debería pedir que me lleves contigo. Solo estoy cansada, solo estoy rota». Las lágrimas cayeron otra vez, pero esta vez no eran de desesperación. Eran de alivio, como si algo dentro de ella finalmente hubiera estallado. El viento volvió a soplar, suave, y la luz azulada empezó a moverse, lenta, como si flotara. Julia se quedó sin aliento, no podía explicarlo, no podía entenderlo, solo podía sentir que no estaba sola. «Si de verdad estás aquí, si de verdad me escuchas», dijo entre sollozos. «Ayúdame, no por mí, por mi hijo, por mi esposo. Ellos sí merecen un milagro». Un sonido leve resonó desde adentro del templo. Un eco, como si un objeto hubiera caído al suelo. Julia se levantó despacio, temblorosa, acercándose más a la reja. «¿San Pascualito?» Pero no hubo respuesta. La luz desapareció tan rápido como había aparecido, y el aire volvió a sentirse normal. Julia miró alrededor, con el corazón latiendo con fuerza. No sabía si había sido real o producto de su agotamiento, pero había algo que sí sabía. Podía respirar, podía levantarse, podía seguir. Con manos temblorosas, se puso de pie y dio media vuelta. Caminó hacia su casa, sintiendo que, aunque el mundo seguía igual, algo pequeño había cambiado dentro de ella. Mientras avanzaba por la calle empedrada, pensó en Toñito. Pensó en su sonrisa, en su ilusión. Y aunque no llevaba dulces buenos, llevaba algo distinto. Una extraña sensación de compañía, como si alguien hubiera escuchado, por fin, lo que su corazón gritaba en silencio. Lo que Julia no sabía era que esa misma noche, mientras ella volvía a casa, el milagro ya había comenzado a moverse. La vida de Julia estaba a punto de cambiar para siempre. Cuando Julia llegó a su casa aquella noche, el cansancio le pesaba tanto que parecía arrastrar los pies. Sin embargo, dentro de ella sentía una calma suave, como un susurro, que la acompañaba mientras empujaba lentamente la puerta de madera que siempre rechinaba al abrirse. La casa estaba tranquila. Solo una veladora titilaba sobre una caja de madera, iluminando el rostro dormido de don Javier. Pero Toñito no dormía. Estaba sentado en el pequeño taburete de siempre, con el mentón apoyado en las manos, como si hubiera estado esperándola desde hacía horas. «Mami», dijo con voz apenas audible, «te tardaste». Julia trató de sonreír. «Sí, mi amor. Perdóname, fue un día muy largo». Los ojos del niño bajaron hacia la bolsa que su mamá llevaba, esa bolsa que él veía como un portal a sus sueños, aunque casi siempre solo entregaba desilusiones. «¿Trajiste dulces? ¿O pan?» Julia apretó los labios. Respiró hondo. Abrió la bolsa con cuidado, esperando ver las mismas sobras de siempre. Trozos rotos, azúcar pegada, comida vieja. Pero no. Lo que vio la dejó sin habla. La bolsa no tenía sobras. Tenía dulces. Muchos dulces. Y no cualquier dulces. Dulces que parecían recién hechos, brillantes, perfectos. Cocadas blancas, palanquetas de cacahuate, buñuelos enteros, empanadas rellenas de leche quemada, panes de nata que aún estaban tibios, chilacayote cristalizado y jamoncillos envueltos en papel encerado. Eran dulces que, incluso en las fiestas grandes del pueblo, ya casi no se preparaban. Julia retrocedió, sorprendida. «¿Qué es esto?», susurró con un temblor en la voz. Toñito abrió los ojos, maravillado. «¡Mami! ¡Son de los ricos! ¡Mira! ¡Mira!». El niño tomó un buñuelo, lo mordió con emoción y sonrió con tanta fuerza que parecía que la casa entera se iluminaba solo con su alegría. Pero Julia estaba confundida. Miró la bolsa una y otra vez,
Yo no traje esto, dijo en voz baja. Algo dentro de su pecho comenzó a latir con más fuerza. Se dirigió al cuarto donde don Javier descansaba. Quería decirle lo que había pasado. Quería que alguien le confirmara que no estaba imaginándolo. Pero cuando empujó la puerta, su corazón sintió un vuelco. Don Javier no estaba acostado, estaba sentado a la orilla de la cama, sin toser, sin temblar, sin dolor. Levantó la mirada, sorprendido también. «Julia», dijo con voz firme, una voz que ella no había escuchado desde hacía meses. «Me siento bien, no sé cómo, pero desperté sin dolor». Julia se llevó las manos a la boca tratando de contener el llanto. «¿De verdad? ¿No te mareas? ¿No te duele el pecho?» «Nada», dijo él dando un pequeño paso. «Es como si me hubieran devuelto la vida». Julia sintió que el piso le temblaba bajo los pies. Pero entonces algo llamó su atención. Una luz dorada se filtraba desde el cuarto contiguo, un cuarto donde no había veladoras. Una luz que no tenía lógica alguna. «¿Qué es eso?», preguntó don Javier. Julia caminó lentamente hacia la puerta, con Toñito y él siguiéndola de cerca. Empujó la puerta y se quedó sin aire. El cuarto estaba lleno, pero no lleno de cosas viejas o basura, sino de abundancia. Abundancia real, abundancia imposible. Había costales de maíz nuevo, montones de frijol limpio, garrafones de aceite, cajas de pan fresco, frutas brillantes, piloncillos, azúcar, sábanas nuevas, ropa doblada, zapatos para Toñito, herramientas, nuevos platos de barro, mantas de lana, y en el suelo, monedas doradas que brillaban como si guardaran luz propia. Julia cayó de rodillas. «Dios mío, ¿qué está pasando?». Don Javier no podía creerlo. «Julia, esto es un milagro». Toñito dio un paso adelante. «¿Esto lo mandó San Pascualito?». Julia cerró los ojos. No necesitaba verlo para saberlo. Había sentido su presencia, su luz, su respuesta. «Sí, mi amor», susurró con voz temblorosa. Él escuchó, él sí escuchó. Y mientras abrazaba a su hijo y a su esposo, sintió que la vida le devolvía todo lo que la injusticia le había quitado. Todo había cambiado para siempre. El amanecer llegó con un brillo distinto en la casa de Julia. No era el mismo amanecer cansado que había vivido durante años. Era uno cálido, casi dorado, como si el propio sol hubiera decidido anunciar un nuevo comienzo. Y no solo eso. Por primera vez en mucho tiempo la casa olía a pan fresco, a fruta limpia, a vida. Toñito corría por la casa como si fuera un terreno mágico, tocando cada costal de maíz, cada fruta nueva, cada pieza de ropa doblada. Don Javier, sorprendido por su recuperación, se movía con una energía que ni él mismo recordaba tener. Levantaba los costales, acomodaba cajas, revisaba herramientas nuevas. Julia, mientras tanto, caminaba despacio por la casa, tocando todo con cuidado. Aún tenía lágrimas secas en las mejillas, pero era distinto. Ya no eran lágrimas de cansancio, eran lágrimas de gratitud. Pero mientras la familia vivía ese milagro en silencio, en otra parte del pueblo, alguien despertaba inquieta. Habían pasado 3 días desde la fiesta. 3 días desde que Julia no aparecía a trabajar. Al principio, Norma pensó que se trataba de una simple irresponsabilidad. Luego creyó que Julia finalmente se había hartado y sintió enojo. Pero, cuando pasaron las horas y nadie daba razón de ella, un pensamiento incómodo empezó a molestarla. ¿Estará enferma?, se preguntó una mañana, viéndose al espejo. Si lo estuviera, su hijo habría venido. Entonces, ¿por qué no aparece? La incertidumbre le revolvía el estómago. Llamó a su sirviente con un gesto impaciente. «Ve a ver a mi hermana», ordenó. «Averigua qué está haciendo, por qué no vino y por qué no me avisó, y vuelve rápido». El hombre, ya habituado a los caprichos de Norma, salió sin replicar. Caminó por el pueblo, saludó a los vecinos, pasó junto al mercado improvisado de la esquina y siguió el camino hacia la casa de Julia. Pero cuando llegó, se detuvo en seco. La casa de Julia no era la misma.
Antes era humilde, con paredes desgastadas, una puerta que rechinaba y un pequeño patio de tierra. Pero ahora parecía otra. Las paredes estaban recién pintadas, la puerta se veía firme, las ventanas tenían cortinas limpias, y hasta las plantas del frente parecían más verdes. Había vida, abundancia, luz. El sirviente parpadeó varias veces. Tocó la puerta. Toñito abrió con la cara llena de restos de jamoncillo. ¿Sí?, preguntó el niño con voz dulce. Vengo de parte de la señora Norma, respondió él, sin quitar la vista de todo lo que alcanzaba a ver detrás del niño. ¿Quieres saber por qué tu mamá no ha ido? Julia apareció detrás de Toñito. Se veía diferente, tranquila, serena, como si hubiera encontrado algo que había esperado durante toda su vida. Dile a mi hermana que estoy bien, dijo Julia con firmeza, pero sin rencor, y que no hace falta que se preocupe. El sirviente quería responder, pero la curiosidad lo venció. Señora, disculpe, pero ¿su casa? ¿Qué pasó aquí? Julia sonrió, una sonrisa suave, casi luminosa. Solo cosas buenas, respondió. Eso es todo. El hombre regresó casi corriendo. Entró a la casa de Norma, agitado, aún tratando de procesar lo que había visto. Señora, usted no va a creerme, dijo sin respirar. Su hermana es rica ahora. Tiene comida nueva, ropa nueva, cajas, costales. Hasta su esposo está sano. Se levantó como si nada. Norma sintió cómo se le tensaban los hombros. ¿Qué estás diciendo? Es imposible. Si yo apenas le daba las sobras. ¿Cómo va a tener más que yo? El sirviente levantó las manos. Yo solo digo lo que vi. Norma comenzó a caminar por la sala como una fiera enjaulada. No puede ser, murmuró con el corazón palpitándole de rabia. No puede ser, esa mujer no puede tener más que yo. Esa noche no pudo dormir, no pudo comer, no pudo pensar en otra cosa que en la imagen de Julia, radiante, llena de abundancia, sin necesitarla. Y esa semilla de envidia, pequeña al inicio, comenzó a crecer y a pudrirlo todo. La noticia no tardó en esparcirse por todo el pueblo. En la fila de la carnicería, en el puesto de tortillas, en los pasillos de la parroquia, todos murmuraban lo mismo. Que Julia, la hermana mayor de Norma, vivía ahora entre bendiciones. Que su casa, antes pobre, ahora parecía una de las más bonitas del barrio. Que su esposo, don Javier, ya no estaba enfermo. Que el niño, Toñito, comía bien, vestía nuevo y hasta reía más. Norma escuchaba estos rumores con los dientes apretados. Al principio pensó que eran chismes. Luego, cuando el sirviente confirmó lo que había visto, intentó convencerse de que todo era una casualidad. Pero con cada persona que lo repetía, más le ardía el estómago. ¿Cómo es posible? ¿Cómo?, repetía golpeando la mesa con las uñas recién pintadas. Si yo la mantuve por años, su esposo, siempre más sereno, trató de tranquilizarla. Tal vez deberías alegrarte por ella. Le ha ido muy mal durante mucho tiempo. Y si ahora la vida le sonríe, pues, qué bueno. ¿Bueno? ¿Bueno para ella?, respondió Norma con sarcasmo. ¿Y yo qué? Yo, que le di techo, trabajo, comida. ¿Y así me paga? Ni siquiera ha venido a agradecer. Nada. El veneno de la envidia ya la había contaminado. Esa tarde, después de varios minutos mirándose al espejo, decidió actuar. Se peinó con esmero, se maquilló con discreción, eligió un vestido sobrio pero elegante y caminó hacia la casa de Julia. Cada paso era un conflicto entre orgullo, curiosidad y una herida que no quería admitir. El sentirse superada. Cuando llegó, se detuvo frente a la puerta. Por un instante dudó si debía tocar. Pensó en irse. Pero algo dentro de ella, una mezcla de celo y necesidad de confirmar lo que decían, la empujó a tocar con los nudillos. La puerta se abrió. Toñito fue quien respondió. Esta vez no tenía ropa desgastada ni la cara sucia. Llevaba una camiseta nueva, limpia, y el cabello peinado hacia un lado. «Hola, tía», dijo con una sonrisa tímida. «Hola, Toñito, ¿está tu mamá?» Julia apareció enseguida. Tenía el rostro relajado,
el cabello recogido con un pañuelo de colores. Su ropa, aunque sencilla, estaba limpia, pero más allá de su aspecto, había algo diferente en su presencia, una paz que Norma jamás había sentido. «Norma», saludó Julia con tono neutro. «¡Qué sorpresa! Pasaba por aquí», mintió Norma, fingiendo preocupación. «Me inquietó no verte más. Pensé que algo te había pasado». «Estoy bien. Gracias por venir», respondió Julia sin rencor. Norma entró sin que la invitaran. Al cruzar la puerta, sus ojos recorrieron todo. El suelo limpio, los frascos organizados en la alacena, los manteles nuevos, el aroma a pan horneado que llenaba el ambiente. No parecía la misma casa. «Veo que todo cambió». «Sí, han sido días diferentes», dijo Julia, sin vanagloria. «¿Y cómo lo lograste?», preguntó Norma, con una mezcla de rabia y curiosidad. Julia la miró a los ojos. Su respuesta fue simple, pero cargada de verdad. «Dios escucha, siempre. Solo hay que tener paciencia y fe, y dar sin esperar nada». Norma fingió una sonrisa, pero por dentro se revolvía. «Me alegra por ti», dijo, aunque su tono la traicionaba. Julia, sin querer alargar la visita, le ofreció un vaso de agua de Jamaica y un pan dulce con azúcar encima. Norma lo tomó con recelo. Lo mordió. Estaba delicioso. Mejor que cualquier cosa que hubiera probado en su propia cocina. «Está bueno», dijo, a regañadientes. «Me alegra que te guste». Norma se quedó en silencio unos segundos más. Luego se levantó. «Bueno, solo pasaba a ver cómo estabas. Gracias por venir». Norma salió de la casa con una calma fingida. Pero apenas cruzó la calle, su rostro cambió. Caminó de regreso a casa con el corazón envenenado. Le ardía pensar que Julia, la que según ella no valía nada, ahora tenía paz, salud, abundancia, y ella, con todos sus lujos, se sentía vacía. Esa visita, lejos de calmar su duda, encendió una obsesión, y la envidia, cuando no se reconoce, empieza a pudrir desde adentro. Después de aquella visita, Norma no volvió a ser la misma. Dejó de disfrutar su café, ignoró sus telenovelas favoritas y ya no se quejaba por el calor como antes. Pasaba las horas caminando de un lado a otro por su casa, abriendo cajones, revisando su joyero, mirando los muebles que tanto le había costado comprar. Pero nada la llenaba. Todo parecía vacío. «Si ella pudo, yo también puedo», se repetía frente al espejo con los ojos encendidos. No podía soportar la idea de que su hermana, la que servía en su casa, ahora viviera en paz y abundancia. Se convenció de que debía hacer lo mismo, repetir cada paso. Pero no desde la fe, sino desde la ambición. Una mañana se presentó en casa de Julia con lágrimas falsas resbalando por sus mejillas. «Hermana», dijo con voz quebrada, «necesito tu ayuda. Las cosas no van bien. Mi esposo está molesto por cómo manejo el dinero. Ya no tengo quien me ayude. Me siento sola, perdida». Julia, que no era ingenua, entendió de inmediato que algo no cuadraba, pero aún así respondió con serenidad. «Si necesitas trabajar, puedes quedarte. Aquí siempre hay cosas por hacer. Pero aquí se trabaja de verdad, Norma». Sí, haré lo que sea. Te lo juro». Desde ese día, Norma comenzó a trabajar en la casa de su hermana. Lavaba trastes con cara de fastidio, barría el patio sin ganas, cocinaba refunfuñando. Cada tarea la realizaba con desgano, como si esperara recibir una recompensa mágica solo por mover un dedo. Miraba los platos con asco. Se lavaba las manos a cada rato. Torcía los labios al ver el jabón barato. Y mientras fregaba, murmuraba cosas como: «Esto es temporal, ya verán». Toñito la observaba con sus grandes ojos, sin entender por qué su tía parecía tan enojada todo el tiempo. Don Javier, desde su silla en el patio, comentó en voz baja a su esposa: «No lo hace con amor, solo con esperanza de sacar algo». Julia asentía en silencio. Sabía que su hermana no buscaba redención, sino resultado. Norma, además,
Comenzó a rechazar cualquier plato bueno que Julia le ofrecía. No me des eso. Dame lo que sobre. Pan viejo, arroz pegado, tortillas duras. No quiero nada que no me haya ganado. Julia la miraba en silencio. Como quieras. Norma, convencida de que repitiendo el mismo patrón obtendría el mismo milagro, se llevaba cada noche una bolsa con lo peor. Y al llegar a su casa, en lugar de cocinarlo o compartirlo, lo tiraba al piso con fastidio. ¿Dónde está mi milagro?, susurraba mientras cerraba la puerta con fuerza. Los días pasaban, 1, 2, 5, 10. Pero no había señales. No aparecieron dulces, no hubo luz dorada. Nadie se curó. Ningún milagro cruzó su puerta. Solo quedaba el cansancio y una rabia que crecía con cada amanecer. Una noche, mientras se lavaba las manos en el lavadero de Julia, sintió que ya no podía más. Golpeó la batea con furia, haciendo que el agua salpicara hasta su vestido. Miró al cielo. ¿Qué estás esperando, Dios? Yo también estoy sufriendo. Yo también me estoy humillando. Yo también trago sobras. El patio estaba silencioso. Solo se escuchaba el crujido de las hojas moviéndose por el viento. ¡No es justo! Si ella lo logró, yo también lo merezco. Sus ojos se llenaron de furia. Ya no era tristeza, ya no era dolor. Era envidia. Envidia pura, hirviendo. Estoy haciendo lo mismo, exactamente lo mismo. Pero no entendía que no era lo mismo. Julia sirvió con amor. Dio lo poco que tenía sin esperar nada. Lloró desde el alma, no desde el interés. Su súplica fue sincera, su fe real. Norma imitaba actos, no sentimientos. Repetía gestos vacíos, sin humildad. Y por eso, mientras Julia había sido bendecida, ella solo estaba acumulando frustración. Y cuando la envidia no se apaga, se convierte en un fuego que todo lo consume. Una noche, después de semanas de esfuerzo vacío y humillaciones fingidas, Norma no pudo más. Sentía que algo se le revolvía por dentro, como si su orgullo herido comenzara a pudrirla lentamente. El milagro no llegaba, y la rabia le hervía en la sangre. Así que decidió dar un último paso. El mismo paso que, según había oído, había cambiado la vida de Julia. Ir al templo de San Pascualito. No lo hizo por devoción. Lo hizo con rabia, con la desesperación de quien exige una deuda que nunca existió. Se cubrió con un rebozo oscuro para que nadie la reconociera y caminó sola por las calles silenciosas del pueblo. Las lámparas apenas alumbraban y la brisa nocturna soplaba con un tono lúgubre. Cuando llegó al templo, el lugar parecía aún más antiguo y gastado que de costumbre, las paredes llenas de grietas, las veladoras temblando en sus frascos de vidrio. Pero ella no sintió reverencia, solo impaciencia. Entró con pasos pesados, sin cruzarse el pecho, sin saludar al altar. Caminó directo al corazón del templo, donde una imagen de San Pascualito estaba rodeada de flores marchitas y promesas colgadas en papeles doblados. Se arrodilló de golpe, como si eso fuera suficiente. San Pascualito, murmuró entre dientes. Aquí estoy. Cerró los ojos por un segundo, pero no para orar, sino para recordar todo lo que había hecho por su milagro. Comí sobras, me humillé, trabajé. Hice lo mismo que mi hermana, así que ahora... Levantó la mirada con furia. Haz lo tuyo, no había lágrimas sinceras, solo exigencias disfrazadas de oración. Tú le diste todo a ella, ahora quiero lo mío, y lo quiero ya. Gritó con la voz temblorosa. Las veladoras parpadearon violentamente. Un viento helado recorrió el pasillo central del templo, haciendo que las flores se agitaran y una campanita colgada junto al altar sonara por sí sola. Norma se estremeció. ¡Escúchame! ¡No es justo! ¡Yo también lo merezco! ¡Más que ella! En ese momento, la puerta del templo se cerró de golpe. El estruendo retumbó por todo el recinto. El rebozo que cubría a Norma voló hacia atrás, dejándola descubierta, de rodillas, con el rostro descompuesto por la frustración. No era voz de hombre ni de mujer, era algo más antiguo, más fuerte, más sabio. ¡Mujer ciega por la codicia! Norma se quedó congelada. Has venido ante mí sin alma, solo imitaste lo que nunca comprendiste.
Julia llegó con un corazón limpio. Tú llegaste con las manos vacías y el corazón sucio. ¡No! ¡Yo también sufrí!, gritó, con desesperación. Tú elegiste tu dolor. Fingiste pobreza. Fabricaste humillación. No por necesidad, sino por ambición. Las paredes comenzaron a crujir. Una imagen de la Virgen se tambaleó levemente en su marco. Las velas se apagaron una a una. El aire se volvió denso, casi irrespirable. Mentiste. Deseaste lo que no comprendías. Viniste a exigir lo que jamás sembraste. Te lo ruego. Solo quería tener lo mismo. Solo quería ser feliz. ¿Feliz?, replicó la voz con dureza. ¿Y desde cuándo la felicidad se construye con envidia? No buscaste paz, buscaste poder. No lloraste por necesidad, lloraste por deseo. Norma cayó al suelo, sus manos temblaban. Por fin lloró, pero ya no por ambición. Ahora era miedo. Perdón, perdón, dame otra oportunidad. Haré lo que tú digas, lo que sea. No, tu tiempo fue antes. Cuando se te ofreció respeto, lo usaste para humillar. Cuando se te ofreció amor, lo ignoraste. Hoy no te castigaré con muerte, sino con vida. Norma no entendió. ¿Vida? Sí. Pero una vida vacía. Una vida sin fe, sin paz, sin respeto. Verás cómo el oro se convierte en piedra, cómo lo que amabas se desmorona en tus manos. En un segundo, todo quedó en silencio. Las últimas veladoras se apagaron, la voz desapareció. El templo quedó oscuro, excepto por una luna que asomaba su luz pálida por la rendija de una ventana. Norma se quedó allí, en el suelo, abrazando sus rodillas, sin saber si lo que había escuchado era real, o un castigo dentro de su propia conciencia. Pero lo que vendría después confirmaría que no había sido una alucinación. Había sido una sentencia. Al día siguiente, el pueblo amaneció inquieto. Algunos decían haber sentido una energía extraña durante la madrugada. Otros, que escucharon un trueno seco a medianoche, aunque el cielo estaba despejado. Pero los rumores no tardaron en volverse certezas cuando vieron la casa de Norma. Esa mansión, la más grande del pueblo, lucía distinta. La pintura de las paredes se descascaraba como si los años hubieran pasado en una sola noche. Las ventanas tenían grietas. El portón, antes imponente, ahora no cerraba bien, y su rechinido se oía hasta la calle. Las fuentes estaban secas. Las flores, marchitas, y las lámparas, rotas o fundidas. Los vecinos lo comentaban en voz baja. Algo raro pasó anoche. Norma despertó agitada. Su cuerpo pesaba, como si la culpa la apretara desde adentro. Al bajar las escaleras, tropezó con una figura rota. Era una escultura que su esposo adoraba. El piso crujía. El aire olía a polvo y encierro. Entró a la sala. El mueble de piel que tanto presumía tenía grietas. El florero italiano estaba en el suelo, hecho trizas. Fue a la habitación y abrió el armario. Donde antes había joyas y perfumes, ahora solo había piedras. Piedras comunes, sucias, frías. ¡No! ¡Esto no está pasando! Corrió a la cocina. Las alacenas estaban vacías. El refrigerador no encendía. El gas estaba cortado y en la despensa, nada. Salió desesperada al patio. El jardín, antes lleno de color, era puro lodo. El rosal más grande, muerto. La fuente decorativa, desaparecida. ¿Qué es esto?, gritó con desesperación. Su esposo apareció en la puerta. La miró con una tristeza inmensa. No con enojo, no con venganza, solo tristeza. Te lo advertí, Norma, dijo con voz apagada. Tu ambición nos destruyó, todo lo que tocaste, lo perdiste. Norma cayó de rodillas, llorando. Pero esta vez, no había a quien culpar. No había a quien manipular. No había milagro que la rescatara. Mientras tanto, en casa de Julia, la vida fluía con sencillez. No había lujos, pero todo estaba limpio, ordenado, lleno de paz. Don Javier reparaba un banco de madera. Toñito, con pintura en las mejillas, ayudaba a su papá a pintar la barda. Julia horneaba pan dulce con canela, tarareando una canción que hablaba de amor y esperanza. Una vecina se asomó por la reja. «Julia,
¿te puedo pedir un favor? Claro, vecina. Dime. Y así, la mujer que antes era rechazada por su pobreza, ahora era buscada por todos. No por su dinero, sino por su espíritu, por su corazón, por su ejemplo. Porque, sin proponérselo, Julia se convirtió en faro, en guía, en símbolo de que la humildad tiene un poder que ni la riqueza más grande puede imitar. Norma, por su parte, se encerró por semanas. Nadie supo más de ella. Algunos dicen que se fue del pueblo, otros que vive sola, sin hablar con nadie. Pero todos recuerdan su historia. Y todos, cuando pasan frente al templo de San Pascualito, bajan la voz y el ego. Porque entendieron que no se trata de lo que aparentas tener, sino de lo que realmente das. Porque cuando das con amor, el universo responde. Cuando sirves con fe, la vida te bendice. Pero cuando exiges desde la codicia, hasta lo más sólido se convierte en polvo. Y recuerda, la humildad abre puertas que la envidia jamás podrá cruzar. La fe sincera atrae abundancia. Y la codicia destruye todo lo que toca. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete ahora mismo al canal y activa la campanita. Comparte este video con alguien que necesita recordar el valor de dar con amor. Y haz clic aquí para ver otra historia que transformará tu manera de ver la vida. Porque las lecciones más poderosas están en las historias más humildes.